temas que van trascendiendo durante semanas, hay oleadas de temas, hay momentos en los que los temas suben, otros en los que bajan, y estoy hablando en realidad no de los temas, sino del interés público sobre los temas. Hace unos días uno tenía la sensación de que ya estábamos todos hartos de hablar del caso Nisman. Sin embargo, volvió a recobrar interés el caso Nisman a partir de la conferencia de prensa ayer de Arroyo Salgado con los dos peritos de parte que son muy prestigiosos, tres peritos de parte que son muy prestigiosos y que dieron un enfoque que otra vez abrió la discusión del policial alrededor del asunto. Marcó diferencias con la investigación de la fiscal Fein y con la pericia oficial, básicamente en tres cosas. Una, dijo de manera asertiva, a ver, no se escapa viéndola a Sandra Arroyo, que es una jueza federal, o sea, no habla como un espectador ingenuo, cuando dice algo lo dice con mucha convicción, y eso también, aparte de su rol de víctima, que le da una credibilidad increíble, de víctima directa, ayuda a su rol de funcionaria judicial, digamos. Entonces, en realidad, hoy me decía Locobarde o Willy Cohen, que si uno venía del exterior y veía esto ayer, daba la sensación de que quien hablaba era la fiscal. Claro, y que Fein era la defensora. Habla con una precisión léxica también y unos términos jurídicos que te hacen pensar justamente esto, que está... una de las juezas más importantes de la Argentina. Claro. ¿Qué fue lo que dijo Sandra Arroyo ayer? 1. Cambiaron de lugar el cuerpo de Nisman. 2. El fiscal agonizó. O sea, no hubo lo que se llama espasmo cadavérico, que es lo que sostiene la pericia oficial. Y 3, la hora de la muerte, y acá se abre un abanico de otras historias, porque se corrió la ventana de la hora de la muerte. Murió el 17 a la noche y no el 18 a la mañana. Maru. No, quería aclarar algunos puntos de estos que mencionabas recién. Decíamos que en el informe de los peritos cambiaron de lugar el cuerpo de Nisman. Ayer la verdad es que había muchas dudas porque ustedes se acuerdan que toda la gente que estuvo en ese departamento decía que intentaba abrir la puerta del baño y no podía porque el mismo cuerpo de Nisman la trababa. Entonces lo que nosotros pensamos es, bueno, cuando vos intentás abrir la puerta, movés el cuerpo indefectiblemente. Los peritos se encargaron de aclarar que no se refieren a ese movimiento, sino que el cuerpo fue trasladado. No sabemos, yo por ejemplo pregunté, bueno, ¿puede ser de la bañadera al piso? ¿Puede ser de otra habitación al baño? Entonces ellos aclaran, no podemos decir... Claro. ¿Qué pasó? Sí te podemos decir que no pasó. Lo que no pasó es que el cuerpo murió ahí como estaba. Wow. Entonces eso me parece que es contundente. Otra cuestión que a veces parece difícil de entender, que es esto de el dedo con el que se habría disparado, que ellos lo que dicen es, ¿por qué no hay espasmo cadavérico? ¿Qué es eso? Que yo les digo que es como si encontraras el dedo en la posición de disparo rígido, porque agonizó. Cuando los peritos te explican qué quiere decir esto, dicen el espasmo cadavérico es una cosa que está vinculada a la vida. Entonces la muerte debe haber sido inmediata. El disparo debe haberlo matado al instante. Entonces eso te deja la rigidez en el dedo. Pero ellos dicen, eso no sucedió porque agonizó. Uno pregunta, ¿cómo sabes que agonizó si vos no estabas ahí, si encontraron el cuerpo muchísimas horas después? Bueno, hay signos en el cadáver que te dan cuenta de esa agonía. Uno son lo que llaman ojos de mapache, que es cuando tenés como se pone negra la zona de los ojos, y además dicen que hubo hemorragia intracraneal. Este dato de la hemorragia me parece que es clave en tanto y en cuanto ya figuraba en la autopsia de los peritos de la Policía Federal. No es que la policía, el médico que estuvo a cargo de la autopsia oficial, no advirtió esa hemorragia y entonces pudo presumir que hubo un espasmo cadavérico. En la autopsia dice claramente hemorragia interna. Esa hemorragia es producto justamente de la agonía, el corazón sigue bombeando, entonces se genera la hemorragia. Pero además suman un dato más, que es que como pasó tanto tiempo al cambiar la hora de la muerte, según los peritos de la querella, Nisman murió entre las 8 de la noche y las 12 de la noche del sábado 17 de enero, y no entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía del domingo 18 de enero, como decía la autopsia oficial. Ese cambio marca una diferencia en la cantidad de horas que transcurrieron hasta que comenzó a hacerse la autopsia. La autopsia se inició el lunes 19 de enero a las 8 de la mañana. ¿Por qué es clave ese tiempo que transcurrió? Porque el cuerpo sin vida pasa por distintos estadios.
Primero, en caso de que la muerte hubiese sido inmediata, está ese espasmo cadavérico. Después entra en una rigidez post-mortem, digamos, una rigidez cadavérica. Claro, y después vuelve a estar laxo. La querella accedió a los videos de la autopsia, accedió a las fotografías, y ellos dicen, en el momento que se hizo la autopsia, el cuerpo estaba flácido de nuevo. Y exangüe, sin sangre, eso también es muy importante. Está bien, pero para la cuestión del espasmo cadavérico, lo importante es que el cuerpo ya estaba laxo otra vez. Entonces, ¿de dónde sacaste que hubo espasmo cadavérico? Esta historia de la causa. Bueno, a ver, ahora la fiscal Viviana Fein, a cargo de la investigación, citó para la semana que viene a los peritos de parte. Decíamos, Salcedo, especialista en criminalística, y los médicos forenses, Raffo y Ravioli. Ellos van a tener que ratificar ante la fiscal lo que pusieron en ese informe, además de presentar el informe para que sea anexado al expediente. A partir de ese momento, lo que tiene que hacer la fiscal, seguramente consulte a la jueza Fabiana Palmaguini para decidir cómo siguen con el tema, es convocar a una junta de especialistas. Porque, ¿qué es lo que pasa acá? La doctora Fein se encuentra con un informe pericial de los peritos oficiales de la policía que dice una cosa, y un informe de la querella que es un informe de los peritos de parte. O sea, antes inclusive de tener cualquier tipo de muestra científica, por decirlo de algún modo, la jueza Arroyo Salgado y la madre del fiscal Nisman, Sara Garfunkel, ya decían que para ellas la hipótesis del homicidio era inverosímil, que ellas creían que no se había suicidado, sino que lo habían matado. Está bien, igual todo lo que ellas digan no tiene nada que ver con el expediente, digamos. Ellas pueden decir cualquier cosa, pero está bien. Lo que vale es lo que aparece en el expediente. Está bien, pero esta prueba, este informe que se anexa ahora el expediente es el informe que hacen sus peritos de parte, sí, sí. Los profesionales que ellas contratan. A ver, digo, esto no quiere decir, como decía antes el médico forense que llamamos, si se constata con la cuestión científica, digo, no es opinable, que es lo que decían un poco los peritos de parte. Hay cuestiones que no son opinables, esto es así. Claro. Bueno, cuando la doctora Fein, después que los escuche, forme la junta médica, será esa junta de profesionales quien defina cuál de los dos informes es el correcto, o qué cosas son correctas de un informe, qué cosas son correctas de otro, y yo creo que a partir de ese momento ya se va a poder determinar cuál es la razón y definir si se cambia la carátula o no de la causa, y establecer si esto fue un homicidio o fue un suicidio. En caso de que haya sido un homicidio, seguramente lo que va a venir después es que haya algún tipo de recusación por considerar que se modificó la escena del crimen. Hay que decir algo, desde el primer momento que se comenzó esta investigación, se comenzó con una presunción que es la del suicidio. O sea, comenzaron la investigación pensando que Nisman se había suicidado. En su declaración ante la fiscal Fein, el secretario de Seguridad Sergio Berni dice que cuando él se enteró de lo que estaba sucediendo en el departamento de Nisman en Puerto Madero, ya le hablaban de un suicidio, y que así se lo transmitió a la presidenta de la Nación a las 12:30 de la noche. Digo, a partir de ahí comenzó una investigación que tiene que ver con creer que Nisman se había pegado un tiro. Bueno, este informe pero después cambia. Incluso la propia presidente, a ver, 2 días después de decir eso, la presidenta cambió y dijo que lo habían matado. Está bien. No sé en base a qué elementos, porque es difícil decir que cuando el presidente habla, dice cualquier cosa. Pero dijo eso. Claro, pero vos pensás que cuando se hicieron las pruebas, o cuando se tomaron las pruebas claves, o cuando se hace esto que decía antes el perito, lo primero que vos tenés que hacer es llegar, no tocar nada y mirar. ¿Por qué? Porque eso te da, como lo que hemos contado otras veces acá, la huella que va dejando el que se mató o el que mató a alguien. Entonces, esas primeras horas son claves en la investigación. Obvio. Y en esas primeras horas se trabajó con una presunción